La inteligencia social es la capacidad de adaptar la respuesta del cerebro a las situaciones que vivimos, especialmente las situaciones negativas. Es por ello que al investigar cómo funcionan las relaciones y cómo comportarse de la mejor manera al participar en ellas, debemos incluir a capacidades como la empatía. Sin embargo, la inteligencia social también se compone de conciencia y para su estudio ha sido dividida en dos categorías. La conciencia social, aquello que tú sientes respecto a los demás, y la aptitud social, aquello que tú eres capaz de hacer a partir de tu conciencia social. Es así como la neurología moderna, para entender el proceso, debe dar nombre de cerebro social al conjunto de circuitos neuronales que organizan las relaciones interpersonales, encontrándose en el cerebro social áreas como la corteza frontal, la corteza anterior y la amígdala. Estos circuitos del cerebro humano han evolucionado para producir puentes intercerebrales que se activan cuando mantienes cualquier tipo de contacto social, pues el sistema nervioso está diseñado para conectar con el de los demás. Asimismo, cuando el cerebro sufre una lesión, la capacidad del individuo para responder adecuadamente a las situaciones sociales se ve mermada. Incluso el uso de ciertos medicamentos, los niveles excesivos de estrés y las sobrecargas emocionales también afectan esta interacción. Por eso es frecuente ver en estos tiempos a personas reaccionando con poca empatía o inteligencia social cuando existe alguna de estas circunstancias. Todo lo anterior ha demostrado que las emociones intensas son el equivalente neuronal a un virus, en el sentido de que pueden transmitirse de un sistema nervioso a otro, incluso sin que intervenga la voluntad de ninguno. Además, estos estados de ánimo permanecen en quienes los reciben mucho después de que la interacción concluya. Esto habla de que las emociones ocurren en todo el tiempo, mediante una serie de transferencias de sentimientos capaces de modificar positiva o negativamente nuestras vidas. Un ejemplo es nuestro mecanismo para detectar los indicios de hostilidad y el comportamiento de los demás, que depende de la amígdala, una pequeña región cerebral que activa la respuesta de luchar o huir, y en nuestros ancestros prehistóricos era el radar encargado de advertir de amenazas en el entorno inmediato. Sin embargo, con los altos índices de ansiedad que tenemos ahora, se ha provocado que la función de la amígdala como estresor del sistema nervioso central requiera el desarrollo de técnicas apropiadas para no dejar que nuestras emociones nos impidan una forma de expresarnos correctamente y bloqueen las demás funciones del cerebro. En otras palabras, las personas que no filtran sus emociones y las expresan sin calibrarlas están siendo controladas por el estímulo de esta pequeña región cerebral. Por otro lado, no significa que no necesitemos de la amígdala. Al contrario, el contagio emocional positivo o negativo de las personas solo puede ser sincronizado gracias a ella, por lo cual la amígdala es muy importante para que se logre la empatía. El término contagio emocional es una metáfora utilizada para explicar el mecanismo que permite la transmisión interpersonal de cualquier sentimiento, en donde múltiples estudios han demostrado que la simple exposición a un rostro feliz provoca la tensión de los músculos de la persona que contempla la sonrisa, como si tu cerebro reprodujera interiormente la sonrisa. Por desgracia, lo contrario también es cierto. Un rostro triste o un tono de voz agresivo provoca una respuesta inmediata en el mismo sentido. Esto se conoce como reflejo de imitación y en términos evolutivos ha favorecido un puente intercerebral de manera que las emociones logran sincronizarse dentro de un grupo y por ende se crea una comunicación. Del mismo modo, el cerebro experimenta el rechazo social a través de la corteza anterior en el sistema límbico, una región del cerebro que también se activa cuando el cuerpo sufre un daño físico. En otras palabras, el rechazo social duele, como si se tratara de un padecimiento físico. Por eso se dice que debemos ser muy responsables con nuestros comportamientos con los demás, pues siempre hay influencias y consecuencias en la recepción y transmisión de la información. Prueba de lo anterior es la protoconversación, que es el periodo en que las madres estimulan a sus bebés hablándoles con palabras suaves y acompasadas, muchas veces acompañadas de contacto físico. Esta actitud de las madres está presente en todas las sociedades humanas y, según los investigadores, se trata de la plantilla de comunicación básica de todas las interacciones que el bebé tendrá en su vida. Por ello, la capacidad de sincronizar las emociones propias con la de los otros depende de una adecuada estimulación temprana,
demostrándose en diferentes estudios que las personas con menor estimulación de este tipo en edades tempranas presentan una mayor dificultad de sincronizar sus emociones con los demás. Es decir, les cuesta mostrar empatía. Ahora, ¿cómo se muestra la empatía con alguien que acabamos de conocer? Se estima que la velocidad con la que se crea la primera impresión positiva o negativa sobre una persona es de 500 milisegundos. Ahí surge la famosa corazonada o intuición, en donde surgen procesos complejos que la neurociencia ha tratado de explicar mediante el sistema límbico, pues cuando conocemos a alguien nuevo, carecemos de información confiable y tiempo suficiente de reflexionar. Entonces no podemos pasar la información por el sistema neocórtex, así que solo queda producir una respuesta espontánea de acuerdo con las restricciones de la situación. Ahí es cuando utilizamos solo la información rápida y disponible en la mente, que la mayoría de las veces son recuerdos asociados o sensaciones y sentimientos, mismos que activan el sistema límbico y la amígdala. Por lo tanto, para lograr empatía y tener inteligencia emocional, se requiere un compromiso emocional, un requisito esencial a la hora de comprender cabalmente el mundo interno de la otra persona. En otras palabras, puedes entender y actuar en consecuencia con las emociones de los demás, simulando esas mismas emociones en ti, incluso antes de que el razonamiento y el pensamiento conceptual entren en acción, lo que significa confiar. En la medida en que cada uno de los involucrados en la relación interpersonal son capaces de sincronizar la información verbal y no verbal, ocurrirá empatía. Y esto solo es posible gracias a los osciladores, que son sistemas neuronales que permiten realizar ajustes para coordinar la tasa de activación de ciertas funciones cerebrales, según la periodicidad con la que se recibe un estímulo. El orden de dichos osciladores opera en milésimas de segundo, mientras que su proceso de información consciente ocurre en el orden de los segundos, es decir, una velocidad comparativamente más lenta. Dichos osciladores permiten que dos músicos se sincronicen durante una improvisación de jazz, o las parejas, aunque no se conozcan, no se pisen los pies al bailar. Pero, ¿qué pasa cuando estos osciladores, en lugar de sincronizarse, se desincronizan? La respuesta es que se crea una sensación de miedo. Hay que recordar que el miedo es una respuesta natural del organismo frente a situaciones hostiles, ya sean estas reales o supuestas. Las células de la amígdala almacenan la información sensorial de los eventos traumáticos y producen una ruta que se reactiva cada vez que el impulso externo o simplemente un recuerdo evoca dicha memoria. En condiciones normales, el neocórtex evalúa las sensaciones de miedo que inundan al cuerpo y determina qué respuesta es la adecuada o no. Por ejemplo, este mecanismo te permite recordar que una película de terror es solo una película y no es algo real. Por otro lado, si la vía superior o neocórtex no puede evaluar adecuadamente la proporción de su reacción debido a algún trauma emocional, la respuesta social será inadecuada. En este sentido, según los investigadores, es posible modificar o reconsolidar las pautas neuronales traumáticas. Si sufres a causa de un recuerdo traumático, los investigadores sugieren que trabajar con la razón lógica del momento en que la memoria permite atravesar las emociones desde una nueva perspectiva te ayudará. De este modo, estás haciendo presión a tu cerebro para que la información, en vez de solo ejecutarse en el sistema límbico y la amígdala, pase nuevamente al sistema superior neocórtex, ocasionando que las células de la amígdala puedan reprogramarse y, en cierto sentido, desarticular el condicionamiento traumático. Con todo esto concluimos que la inteligencia social es adaptar la respuesta del cerebro a distintas condiciones sociales y que esta respuesta depende de muchos factores a tener en cuenta para que cuando necesitemos de esa inteligencia se pueda ejecutar pertinentemente y eficientemente. Las emociones que percibimos tienen consecuencias, lo que nos proporciona una buena razón para esforzarnos en cambiarlas en la dirección positiva. Y la ciencia está demostrando que es posible y que solo depende de hacer participar a nuestro razonamiento consciente para ello.